Hola, buenas tardes. Este video tiene como objetivo hablar un poco acerca de la planeación financiera en el tema relacionado con los indicadores financieros, análisis vertical y análisis horizontal. Mi nombre es Jason Muñoz y los estaré acompañando el día de hoy. Bien, para poder hacer los análisis, lo primero que necesitamos son unos estados financieros. Estos estados financieros, en este caso estamos trabajando el año 2015 y 2016 y cuenta con los siguientes rubros, que es efectivo, cuentas comerciales, inventarios, otros activos financieros, activos por impuestos, instrumentos de patrimonio, otros activos, activos mantenidos para la venta, para un total de activos corrientes. Tenemos activos no corrientes como son inversiones, cuentas comerciales, propiedad, planta de equipo, recursos naturales, intangibles, activos por impuestos, otros activos financieros, crédito mercantil y otros activos. Esto en lo que es con respecto a los activos. También vamos a contar con los pasivos, ¿sí? Pasivo corriente, pasivo no corriente, y finalmente vamos a trabajar con el patrimonio. Esto en cuanto a lo que es las cuentas de balance. De cara a al estado financiero, a los estados de resultados, tenemos los ingresos y los costos. Entonces lo que estamos buscando es el ingreso por venta, costo por ventas, utilidad bruta, gastos de administración, gastos de operación y proyectos, impairment de activos a largo plazo, otros ingresos operacionales, utilidad neta, resultado financiero, ingresos financieros, gasto por diferencia de cambio, participación en campañas, resultados de compañías, resultado antes de impuestos a las ganancias, el gasto por impuesto a las ganancias y la utilidad o pérdida neta del periodo. ¿Okay? En algunos otros balances puede que no encuentren aquí utilidad bruta, sino utilidad operacional, y aquí utilidad bruta. ¿Okay? Y aquí sí utilidad neta. En este caso esta empresa lo está manejando así, que es la empresa Acme. Y al final nos va a dar cuánto es una utilidad por acción. Ok, entonces lo primero que vamos a desarrollar es el análisis vertical. Para el análisis vertical, ¿qué hacemos? Tenemos que hablar de las dos empresas y colocar la información nuevamente de 2016 y 2015. Y lo que tenemos que hacer es la relación que hay entre cada uno de los rubros del activo con respecto al valor total de los activos. Vamos a dejar constante, con F4 podemos dejar constante que son los signos pesos, ¿cierto? Y eso me va a dar un porcentaje. Entonces yo puedo arrastrar esta información, la copio y la pego nuevamente, ok, y empiezo a hacer mi análisis. Entonces ya puedo decir que el 80% de mis activos corresponden a activos no corrientes, es decir, activos fijos, ¿sí? De los cuales esos activos fijos están concentrados en un 51% en propiedad, planta y equipo. Entonces ese es el primer análisis que puedo realizar. En cuanto a la parte de activos corrientes, decimos que está el 19.9% de nuestros activos son activos corrientes, de los cuales la mayor concentración está en efectivo y equivalentes. Es decir, que lo más disponible que tiene la empresa es el efectivo, lo cual es bueno para las organizaciones. Hacemos el mismo ejercicio para el 2015. Entonces tomo esto, dividido, le doy F4 nuevamente, copio formato y le doy copiar y pegar. Listo. Y empiezo a ver las variaciones. Veo que el periodo anterior el 83% de los activos estaban conformados por activos no corrientes o activos fijos que se denominan, de los cuales el 52.9% estaba concentrado en propiedad, planta y equipo. Pero ahora veo el valor también de la propiedad, planta y equipo bajó. Esto puede estar dado por la depreciación, lo mismo que los recursos naturales y el medio ambiente, bajó también. Y veamos qué pasó con el efectivo. El efectivo se incrementó de 385 a 494, es decir, que tuvo un incremento. Entonces se redistribuyó un poco el portafolio, hubo una pequeña redistribución del portafolio, en la cual teníamos ahora que pasó el efectivo del 5.3 al 6.9, ¿cierto? Que pasó de 385 a 494 millones. Ok, listo. ¿Qué más podemos analizar hasta el momento? Pues vemos también que los activos por impuestos también disminuyeron, pasaron de 6.5 a un 5.7.
Y tuvimos un incremento en otros activos financieros. ¿Qué son otros activos? Inversiones que ha realizado la empresa. Todo lo que sean activos financieros corresponden a inversiones realizadas en el sector financiero. ¿Ok? Entonces pasó de 73 a 80. Miren esto, que en términos relativos no hubo una variación grande, pasó del 1 al 1.1, pero siempre fueron 7 millones. Sí, estas cifras están en millones de pesos. 7 millones de pesos que se movió a otros activos financieros. ¿Vale? Ya tenemos entonces el análisis vertical para el activo fijo. Ahora pasemos a los pasivos. Los pasivos realizamos la misma operación, que es el pasivo, cada uno de los rubros con respecto al total de los pasivos. Y igual volvemos y le damos F4, copiamos el porcentaje, dejamos el porcentaje y copiamos cada uno de ellos. Bien, lo mismo realizamos para el año 2015. Dividimos, ¿cierto? Y formato. Y pegamos las fórmulas. Bien. ¿Qué podemos analizar en cuanto a los pasivos de esta empresa? Podemos decir que el 78% de los pasivos que tiene la empresa están a largo plazo y subieron los pasivos del 77.6 al 78.4%. Veamos qué pasó con los pasivos corrientes. Pasaron del 22.4 al 21.6, es decir, que han disminuido sus pasivos, y eso lo podemos ver también en términos absolutos. En términos absolutos pasó de 1.026.000 a 963 millones en pasivo a corto plazo o pasivo corriente. Entre el pasivo corriente, el que más está impactando es las cuentas comerciales y otras cuentas por pagar, que ocupa un 9%, aunque tuvo una disminución del 10 al 9% entre el año 2015 y el año 2016, perdón. Pasó una disminución. Y en términos absolutos, tuvo una disminución también de 456 a 403 millones. Lo mismo sucede con préstamos y financiaciones. También tuvo una reducción, pero ya no en el mismo porcentaje que el anterior. En cuanto al pasivo no corriente, pues tenemos que las prestaciones y los préstamos y financiaciones a largo plazo ocupan un 63.3% de las obligaciones financieras de esta empresa. ¿Okay? Finalmente, realizamos la misma operación entre el activo, el patrimonio, y el total del patrimonio, lo mismo F4, lo dejamos constante, arreglamos porcentajes, listo, lo mismo hacemos para el otro periodo. Listo, y decimos que el patrimonio también tuvo una pequeña redistribución, aunque por lo general estas cifras permanecen constantes. ¿Ok? Listo. Perfecto, hasta ahí. Ahora pasamos con las utilidades. Las utilidades, el ejercicio es el siguiente. Cambia, hay una pequeña variación con respecto a lo que es el análisis como tal, porque partimos es como punto de referencia las ventas. Entonces va a ser los ingresos por ventas dividido entre la venta total. Y empezamos a comparar. ¿Listo? Ok. Tenemos esto para el 2016 y vamos a hacer la misma operación para el 2015. ¿Listo? Entonces, ¿qué podemos decir? Que como estamos trabajando con base en las ventas, entonces empezamos a hacer nuestro análisis. Y vemos que el 71% de los costos, el 71% de lo que vendemos corresponde a los costos por ventas. ¿Sí? Entonces, la utilidad es la utilidad operacional o bruta en este caso,
es del 28.3%. Es decir, que operacionalmente estamos ganando por cada peso que invertimos, que cada peso que vendemos, estamos ganando 28.3 centavos. ¿Sí? Y mientras en el periodo anterior estábamos hablando que estábamos ganando 29 centavos por cada peso vendido. Es decir, que el costo de venta se nos incrementó un poco con respecto al año anterior. ¿Qué significa esto? Que para hacer lo mismo que veníamos haciendo, ahora nos cuesta un 0.7% más operacionalmente. Por otro lado, los gastos de administración antes eran un 3.3% de las ventas y ahora pasó a un 4%. Es decir, que la administración nos está costando más con las ventas que estamos realizando. O sea, por cada peso que estamos vendiendo nos estamos gastando 4 centavos en la parte administrativa, mientras que el periodo anterior nos gastábamos 3.3 pesos. ¿Ok? ¿En qué nos volvimos más eficientes? Entonces, en esta empresa se volvió más eficiente en gastos de operación y proyectos, que antes por cada 100 pesos se gastaba 7.7 pesos en proyectos, en operación, ahora se gasta 5.8, y los gastos, impairment, los no pagos a largo plazo, que pasaron de un 15.9% a un 1.8%, que hay una reducción considerable. Habría que entrar entonces a ver en este caso las notas a los estados financieros, a ver qué fue lo que se produjo en este rubro. Y finalmente tenemos los otros ingresos no operacionales, que han disminuido y no tienen un peso fuerte. Ahora vemos que las utilidades sí han tenido un incremento. La utilidad neta pasó del 2.8% de las ventas al 17.3%. Es decir, que ahora somos mucho más eficientes para generar utilidades netas, porque ya no estamos gastando tanto como lo estábamos haciendo en el periodo anterior. ¿Ok? Seguimos. Entonces tenemos acá ingresos financieros 2.7 contra 1.2, quiere decir que nuestros ingresos financieros se duplicaron. Miren, si vemos acá, por eso lo vamos a analizar en la parte horizontal. Los gastos financieros también se incrementaron y hubo ganancias por diferencias de cambio. Esto que se debe a la tasa cambiaria que teníamos. Entonces al final tenemos que la participación en resultados de compañías, tenemos también una variación y tenemos unos resultados antes de impuestos que veníamos de pérdidas a tener ganancias. Ahora, con base en esto, pues entonces vemos que si yo gano más, pues tengo que pagar más impuestos. Entonces mis impuestos también se incrementaron fuertemente. Entonces ahora tengo utilidades, mis impuestos se incrementaron, ¿sí? La utilidad neta entonces era negativa, ahora es positiva, tenemos un impacto fuerte, y lo que tenemos es un comportamiento, utilidad que se atribuye a los accionistas de la compañía. Antes no les atribuimos nada, a lo que había eran pérdidas, ahora ya estamos generando nuevamente utilidades, y una participación no controladora que también ha estado como constante, pasó del 1.7 al 1.8, y en términos generales lo que tuvimos fue un incremento, pasó de menos 5.9% con respecto a las ventas, pasó a un 5%, es decir, que en el año 2016, por cada peso que estamos vendiendo, nuestra utilidad neta después de impuestos es del 5%. Esa es la rentabilidad anual, porque recuerden que los datos del estado de resultados van acumulando mensualmente la información. Vamos a cerrar este video, el próximo continuamos con el análisis horizontal.